este debate sobre salud menstrual en el siglo XXI. Lo organizamos desde CAPS. Hoy tenemos el placer de poder compartir saberes e intercambios y conocimientos con dos grandes profesionales expertas en género y salud. Por un lado tenemos a la doctora Enriqueta Barranco Castillo, ginecóloga, experta en género y salud, profesora de la Universidad de Granada, activista feminista, investigadora y escritora, entre muchísimas otras cosas. Y por otro lado tenemos a la doctora Carme Baix-Llobet, endocrinóloga, especialista también en salud con perspectiva de género, también escritora, activista feminista, la directora del programa de Salud Qualitat de Vida, Dona Salud y Qualitat de Vida de CAPS y la actual presidenta de CAPS. Bienvenidas a ambas, Carmen y Enriqueta. Yo también me presento, yo soy Jana González, voy a ser hoy la moderadora de este encuentro. Soy estudiante de máster de Historia de la Ciencia y he estado realizando mis prácticas aquí en CAPS, y este evento forma parte de un pequeño proyecto que hemos elaborado durante las prácticas llamado Cápsulas, que consistía en crear monodosis de conocimiento para aprovechar todos estos debates y conocimientos e informaciones que se comparten en la red, ¿no? Darles bueno, una cabida y darles voz. Y en este caso hablaremos sobre la salud menstrual en el siglo XXI. Llevamos unas semanas compartiendo información al respecto en redes sociales y hoy culminaremos esta cápsula con este fantástico debate. Y bueno, os cuento un poco, como os he dicho antes, Enriqueta empezará presentando una pequeña introducción y luego os tengo preparadas unas preguntillas. Y cuando acabemos el turno abierto, o sea, cuando acabemos el debate, abriremos un turno abierto de preguntas a nuestros asistentes y ordenadamente, si queréis, podéis pedir el turno a través del chat o poner las preguntas directamente en el chat, las iré moderando. O igualmente vosotras mismas, Carmen, Enriqueta, si queréis proponer algún tema que se os ha quedado en el tintero sobre este gran tema, ¿no? Y lo queréis hablar, pues adelante. Y como hemos dicho antes, pedimos a todas las asistentes que durante el debate cierren el micrófono y la cámara, porque esto está siendo grabado, si no quieren salir. Y en el caso que surjan preguntas durante el debate, os agradeceríamos que las escribierais en el chat para luego responderlas. Y bueno, sin más dilación, doy paso a Enriqueta para que nos presente su fantástica introducción. Buenas tardes a todas. Quisiera preguntarle primero a Carmen si tenías preparada alguna introducción tú. No, la tuya me servirá para aprender. Adelante. ¿Sí? No, Adelante. aprender con todo lo que necesito yo aprender de ti. Yo solo voy a hacer una síntesis del tema, pero primero le quiero preguntar a Jana, ¿cuánto tiempo tienes más o menos calculado que va a durar el debate? Pues son 8 preguntas, no sé, igual pues cerca de 1 hora puede ser. 1 hora. No, es ya que, veremos, porque seguramente con vuestras fantásticas respuestas estaremos un... Dime. no, es que es importante para... yo estoy acostumbrada a administrarme el tiempo cuando doy clase y eso, pues en fin, para no pasarme, porque es bastante probable Tú mismo. que dure más de 1 hora. Y entonces, bueno, yo no quiero ocupar todo el tiempo. Simplemente quería comentaros que pensaba que no sería interesante hacer este debate si no hacíamos un recuerdo, una rememoración de conceptos básicos, porque el concepto básico nos va a situar en lo que necesitamos debatir, al menos desde el punto de vista de lo que a mí respecta, que como todas sabéis, soy ginecóloga. Probablemente también de lo que a Karma le corresponde, que le voy a dejar también la puerta abierta, creo que para que ella después pueda intervenir, ¿vale? Entonces, hay una cosa importante que no quería que pasara desapercibida, que es que todavía en el siglo XXI la menstruación está rodeada de un considerable estigma y todavía hay muchas personas, muchas mujeres, que no les gusta hablar de menstruación, que se silencia, que cuando la menstruación se altera, los diagnósticos sufren un considerable retraso cuando hay detrás de ellos alguna enfermedad, porque la
la mujer, pues en muchas ocasiones, incluso rehúsa ser explorada durante su menstruación, algo que a mí me asombra mucho. Cuando me piden cita para la consulta me dicen, no, pero es que estoy con la menstruación. Digo, bueno, y no pasa nada. O sea que en el siglo XXI aún sigue existiendo un considerable estigma sobre el tema, que solo podemos hallar una solución a este tema hablando abiertamente de menstruación, de periodo menstrual, no de regla, porque como yo digo habitualmente, la regla es la menos regla de la regla. La palabra regla normativiza a las mujeres y es que todas tenemos que estar dentro de esa norma. La regla es algo estático, cuando el ciclo menstrual, como ahora veréis, es algo dinámico que implica algo más que una menstruación. O sea, algo más que una regla, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tenemos que hacer lo que vamos a hacer mismamente esta tarde. Hablar abiertamente sobre la menstruación, quitar palabras, que esto Karma y yo lo hemos hablado muchas veces, en el léxico cotidiano, las palabras que se han utilizado para hablar de menstruación. En mi medio la más benigna era la visita y la más maligna la enfermedad. Que debemos de saber que no hay por qué esconder los productos menstruales, cosa que mucha gente todavía hace, incluso en mi propia consulta yo lo veo, que debemos de abogar porque se eduque a las niñas y a los niños en la escuela sobre la salud menstrual y que apoyemos los movimientos por la salud menstrual, algo que desde este foro creo que todas estamos dispuestas a hacer. Pero, en fin, según las estadísticas revisadas, hasta un 20% de mujeres no están cómodas cuando hablan de la menstruación. Un 58% de las mujeres sienten vergüenza cuando están con su periodo menstrual. Y en las adolescentes todavía predomina la opinión de que se le hace una educación coercitiva y también una educación que para nada hace que se vean como dentro de la normalidad cuando están menstruantes. Estas ideas son también importantes. Y luego, bueno, había que definir lo que se considera un periodo normal, porque aquí está que la regla no es la regla, sino la menos regla de las reglas. Entonces, sabéis todas que no es lo mismo la menstruación para unas mujeres que para otras, que en general se considera que la normalidad se sobrepasa cuando los síntomas que durante el periodo menstrual aparecen no se controlan con medicamentos que se pueden comprar libremente en la farmacia o cuando los síntomas interrumpen de forma significativa la vida de las mujeres. Esto es importante porque no toda la menstruación es patología. Aquí tenéis un esquema que todas conocéis, pero que es importante tener en cuenta cuando las mujeres acuden preocupadas por saber qué les pasa cuando tienen alguna alteración de la menstruación, cosa que, como después creo que Karma va a comentar, es algo muy frecuente. Y bueno, pues aquí tenéis representado el ciclo menstrual, aquí tenéis representada la ovulación, que marca como el principio y el fin de un periodo. Cuando pasa la ovulación, comienza un periodo que con tema de la fertilidad es un periodo infértil. Con vista a las transformaciones que sufre el endometrio, es un periodo en el que el endometrio deja de crecer para transformarse en lo que es un endometrio secretor. Como veis, aquí el acontecimiento central del ciclo es la ovulación, pero la ovulación no siempre sucede entre los días 12 y 16 del ciclo, sino que en algunas ocasiones sucede antes y en muchas ocasiones sucede después. Eso hay que tenerlo también muy presente cuando las mujeres consultan por problemas relacionados con la duración de su ciclo. Aquí además veis reflejado que en el ovario pues, se producen diferentes hormonas. Durante la primera fase del ciclo menstrual predominan los estrógenos y durante la segunda fase del ciclo predomina la progesterona. Esto todas lo sabéis, pero conviene tenerlo en cuenta. Y además, pues bueno,
todo está gobernado por el sistema hipotálamo hipofisario, corteza cerebral y encéfalo, a través de las hormonas que estimulan la producción del folículo y la ovulación, que es la FSH y la LH. Entonces es importante que recordemos esto para luego entender también los problemas que pueden aparecer. Entonces, bueno, ya sabéis que la descarga mensual es el recubrimiento del útero, más luego una pequeña cantidad de productos relacionados con este acontecimiento. Si hoy contáramos las mujeres menstruantes, pues más de 800 millones estarían con la menstruación. Quiere decir que es un acontecimiento normalizado en nuestra vida. El periodo normal se considera que es el que aparece entre 21 y 35 días, o sea, son ciclos que duran desde 21 a 35 días. La Organización Mundial de la Salud hace ya unos años que reconoció que es normal tener entre 8 y 13 menstruaciones en un año. Quiere decir que las mujeres que tienen ciclos largos tendrán 7 u 8 y las que tienen ciclos cortos pues tendrán 13 o 14. Se considera que el sangrado menstrual debería de durar entre 2 y 7 días y aquí viene una cuestión que luego creo que merece la pena que hablemos y es que se reconoce que no se debe de necesitar cambiar las compresas o los productos de higiene menstrual nada más que como mínimo cada 3 horas. Esto tiene también algunos matices relacionados con la cantidad del sangrado. Por cierto, Carmen, luego te voy a comentar un artículo que apadrinado por Calaf acaban de publicar en Medicina Clínica sobre el tema este. También se considera normal que haya algunas molestias abdominales o lumbares, que se considere una distensión del abdomen, que algunas mujeres confiesen que tienen problemas para dormir, que otras dicen que tienen predisposiciones por alimentos especialmente dulces y que también se consideren cambios de humor. Esto no se considera desde el ámbito de la patología como una enfermedad. Pero el problema aparece cuando hay dolor pélvico crónico, sangrado menstrual abundante y otras enfermedades fundamentalmente relacionadas con problemas de hiperestronismo en la mayoría de las ocasiones, que creo que Carmen os podrá explicar bien esto ahora después, con déficit de progesterona, la hormona que regula la transformación del endometrio proliferativo en endometrio secretor, algo extraordinariamente importante, que creo que además Carmen con los conocimientos que tiene suministrados fundamentalmente por las investigaciones de Janeline Pryor, os podrá hablar de qué nos está pasando y que fundamentalmente cuando las mujeres no son capaces de reconocer y de hablar de los disturbios que tienen en su ciclo menstrual, pues se hace que cuando hay alguna enfermedad, como puede ser la endometriosis, el diagnóstico sea tardío. Nosotros acabamos de hacer una investigación sobre el tiempo que tarda en diagnosticarse una endometriosis en España y una media de 8 años. El menor tiempo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña y el mayor tiempo en Andalucía. Así es que para que no pase esto, que haya tanto retraso en el diagnóstico, pues cuando las mujeres consultan por disturbios en su menstruación, aquí tenéis más o menos las preguntas que les deberíamos de hacer y que ellas deberían de poder respondernos para nosotros poder orientarnos en el diagnóstico. Y bueno, habría que elaborar una guía, que esto yo creo que podríamos hacerlo, Carmen, y es hacer una guía similar a la que han elaborado la Sociedad de Salud de las Mujeres Americana, en la que se explica de manera muy básica conceptos que luego después en la práctica en primaria y también en atención especializada, pues a veces no se tienen en cuenta y que hace, pues bueno, que no se tenga una idea clara de lo que es sangrado menstrual abundante, que no se sepa cómo explicar a una mujer cómo controlar su sangrado menstrual abundante para saber lo que sangra, porque
ahora mismo tenemos un medio valioso, o a mí me lo parece, que es la copa menstrual. La copa menstrual sabemos el volumen que tiene cada copa que la mujer usa. Y os puede sorprender si os digo que en usuarias de copa menstrual que han consultado por sangrado menstrual abundante, cuando le he dicho que cogieran un vaso de estos de 250 centímetros cúbicos para poder medir cuánto volumen de pérdida menstrual tienen en un periodo, pues han llegado a constatar hasta 350 centímetros cúbicos de sangrado. Y por esto te comentaba, y aquí lo voy a cerrar en mi intervención, lo que acaba de publicarse en Medicina Clínica de cómo evaluar el sangrado de las mujeres. Seguimos debatiéndonos en una laguna de que no sabemos, por lo que la Organización Mundial de la Salud dice que el sangrado menstrual normal es de 80 centímetros cúbicos o menos. En los trabajos que hemos realizado, mis colaboradoras y colaboradores y yo, el sangrado medio utilizando la técnica del PIVAT es de 181 centímetros cúbicos. Y utilizando la copa menstrual, que es una manera más eficaz de poder saber el sangrado, pues ese sangrado ronda, contabilizado con la copa, entre 140 y 150 centímetros cúbicos. Y ahí no está el error de la capacidad de absorción de la compresa o del tampón, si es súper o no es súper, no. La copa es, bueno, pues saber qué volumen tiene la copa que la mujer utiliza. Quiero decir que en este momento yo he visto que hay una gran divergencia entre lo que la literatura considera sangrado menstrual abundante y formas de medirlo y lo que en la práctica se puede hacer. Así es que os dejo la palabra. Muchísimas gracias, Enriqueta. Creo que ha sido una introducción muy esclarecedora y necesaria para empezar este debate. Vamos a volver a muchos temas que has tocado, ¿no? Y de hecho vamos a hablar de ellos. No sé si Carmen quiere añadir algo a lo que acaba de decir Enriqueta. No, me parece muy interesante cómo lo has planteado. Nos leeremos el artículo del amigo Calaf, pero en la diversidad de sangrado yo eso lo constato por las consecuencias del sangrado. O sea, un sangrado superior a 80 o 100 centímetros cúbicos no se puede compensar al mes siguiente, y 2 meses seguidos con este tipo de sangrado va a provocar una falta de hierro y 4 meses seguidos una anemia ferropénica. Y más si me dices eso de los 350, que me quedó sorprendida al máximo. Y es verdad que las primeras autoras que publicaron sobre este tema fueron las de Dinamarca, una que se llamaba ASO y colaboradoras, que medían la ferritina a través de medirlo en las compresas, que era una virtuosidad. Te hablo de hace 30 años. Ahora con la copa menstrual se pueden hacer trabajos más exactos, pero creo que es muy interesante lo que planteas, porque eso se ha minimizado, se ha hecho, bueno, no se valoraba que pudieran perder tanto. Y la subjetividad de, bueno, dicen que sangra mucho, pero a lo mejor no es verdad, ahora se puede objetivar con la copa menstrual. Parece muy importante lo que dices. Adelante, Jana. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque he trabajado un poco sobre ello y me parece, claro, un dato muy subjetivo. Y ahora también vamos a hablar de la copa, ¿no? Y que con la copa puede servir como una medida estándar o como algo que nos facilite el estudio de la cantidad que suele ser bastante difícil de medir o con matices. Bueno, pues nos vamos a ir con las preguntas. En primer lugar, y volviendo un poco a lo que he explicado al principio, hace unas semanas empezamos a compartir información sobre salud menstrual en redes. Y bueno, primera publicación fue un artículo de Carmen rescatado de un par de años, hablando sobre los indicadores de una salud menstrual normal, como los que nos acabas de contar, Enriqueta, los procesos neuroendocrinos que tienen lugar, que también acabamos de ver, y los trastornos y patologías asociadas al ciclo. Lanzamos algunas preguntas a los seguidores de las redes, preguntando sobre estos indicadores, si los conocían o si cumplían todos dentro de los parámetros normales. Y bueno, no sorprendida, vimos que no. O sea, respondieron poquitas personas, pero creo que es un reflejo de la realidad de las personas menstruantes. No todas entramos dentro de esta menstruación normal, ¿no? Entonces,
La pregunta va en si los indicadores de buena salud menstrual son ciclos de aproximadamente 28 días, entre 21 y 32, como acaba de apuntar Enriqueta, 4 días de menstruación con uno fuerte o 5, 80 centímetros cúbicos de máxima cantidad, ausencia de dolor, ausencia de coágulos y ausencia de síndrome premenstrual, entre muchos otros ítems, porque hay bastantes personas menstruantes que no cumplen todos estos puntos o le falla alguno, y cuáles son las causas de estos desajustes que afectan a muchas personas. Si quieres comenzar tú, Enriqueta. Sí, simplemente comentar que los datos que yo tengo son de trabajo recogido a través de encuestas en las redes y también a través de encuestas en centros educativos, en institutos de secundaria. O sea que son los datos que yo he comentado, están recogidos de población real, de mi medio, ¿no? No son datos que estén tomados de la literatura. Son trabajos que yo tengo publicados. Y, bueno, tengo publicados con otras personas que colaboran. Y a mí me sorprende que todavía en este artículo que le he comentado a Carmen se planteen cómo evaluar el sangrado menstrual abundante cuando hay instrumentos ahora útiles y válidos. Y es el estigma de la menstruación. O sea, es el estigma de la menstruación entre la clase médica. No olvidéis de que el artículo este que os comento que publiqué sobre la utilidad de la copa menstrual, pues entre la clase médica, de todos los trabajos que he publicado últimamente, es el que menos lectura ha tenido. Cuando es uno de los más importantes que yo he escrito para la salud de las mujeres y la salud menstrual. O sea, está publicado en una revista norteamericana y es en ResearchGate el que menos lectores ha tenido. Sin embargo, tengo artículos mucho menos interesantes desde el punto de vista que nos trae aquí, que han tenido miles de lectores. Y es el estigma. Es algo curioso. Pero no olvidéis que la copa menstrual se trató de comercializar en el mismo momento en el que se trató de comercializar el Tampax. Se comercializó Tampax y la copa menstrual, los años 50 del pasado siglo, no consiguió ser aprobada por la legislación norteamericana. ¿Por qué? Porque eso de tener la sangre, como yo hice cuando hice el trabajo para los contaminantes medioambientales, la sangre menstrual, que la sangre venía por mensajería, que la mujer tenía que guardar la sangre en su frigorífico hasta que el mensajero iba a recogérsela. O sea que había una manipulación real de la menstruación. Pues esto todavía cuesta trabajo que los investigadores y las investigadoras lo aborden en la crudeza que ellos representan. Y luego, por otra parte, conduce también a dudar de la palabra de las mujeres cuando vienen diciendo, doctora, es que me estoy desangrando. Exacto. En esto estoy de acuerdo, Enriqueta, y además aprovecho para hablar de este tema tan importante que tú has publicado con todo el equipo de OLEA y todo lo que habéis hecho en la sangre menstrual. Porque Jana nos preguntaba, ¿qué causas veis que pueden estar alterándonos los ciclos? Bueno, pues el medio ambiente es una primera causa. Y este medio ambiente está perjudicándonos aproximadamente de una manera clara desde 1945, en que se comercializó el DDT y como insecticida tiene un efecto xenoestrogénico, o sea que es un estrógeno ambiental que penetra en el cuerpo de mujeres desde la infancia, pero que no se va porque dura 35 años en la célula grasa. Y Enriqueta ha demostrado con su equipo que para donde se va es precisamente por donde podemos eliminar contaminantes del cuerpo, que no se sabía cómo hacerlo, es precisamente en la sangre menstrual. Y en cambio hay tanta gente intentando que no sangren, que no tengan la menstruación, cuando ha resultado que la menstruación puede ser un fenómeno de indicador de salud, porque en la medida que perdemos por la sangre los contaminantes, al menos no se quedan en el cuerpo. Y solo hay
hay la leche materna como una posibilidad. Esta es una parte de las razones de las alteraciones del ciclo. Yo siempre lo había estudiado de otra manera, y es que cuando empecé a ver que faltaba tanto hierro y que había tanta anemia, pensé, a ver si la falta de hierro también altera el ciclo menstrual. Y entonces hicimos el trabajo al revés y vimos que con una falta de hierro ya con ferritinas por debajo de 50, pues las mujeres tienen más síndrome premenstrual y más sangrado, porque precisamente el hierro también ayuda a que la sangre no se pueda perder de la misma manera. Y luego empezamos a ver que había otras enfermedades latentes y morbilidad diferencial en la vida de las mujeres que también aumentan el sangrado. El hipotiroidismo es una de las causas primeras de aumentar el sangrado. Por suerte no todas las mujeres van a ser hipotiroideas, pero el 24% sí, y ya es un grupito abundante para saber que hay alteraciones del ciclo. O sea que entre los estrógenos que vienen de fuera y los estrógenos o la fracción libre de los estrógenos, que es la que queda en el cuerpo, que hay enfermedades que la pueden alterar, y en el síndrome de ovario poliquístico y en otras enfermedades en que hay fracción libre elevada, pues hay más alteraciones del ciclo. Con eso creo que, Ayana, para esta pregunta tenemos bastante, porque piensa, Enriqueta, que no nos escuchan solo médicas, ¿eh? Este foro es abierto, o sea, van a escucharnos de todo tipo de mujeres que quieran saber algo más. Sí, hay dos cosas que quiero comentar. La primera cosa es que cuando éramos jóvenes, si nuestras madres nos llevaban al médico por problemas menstruales, siempre terminábamos con una receta de un producto que se llamaba fercobre de hierro, que era pues hierro porque en la antigüedad se sabía que la anemia ya estaba vinculada, bueno, más bien al revés, que los trastornos menstruales estaban vinculados a la anemia. Yo tomé fercobre de hierro años después de mi menarquia. Y luego te voy a comentar una cosa que es muy interesante, pero que, bueno, que va paralela o transversal a esto, que es, ¿tú sabes cómo se descubrió el DDT? Pues el DDT se descubrió a raíz de que se hicieron unas investigaciones en las que participó el investigador este que yo tengo mi vida vinculada a él, Antonio Chamorro, cuando descubrió que administrando progesterona por vía intraperitoneal, las ratas se quedaban dormidas, producían un efecto narcótico. Entonces, y también la desoxicorticosterona. En el año 45 publicó estas investigaciones en los laboratorios Pfizer en Estados Unidos y los laboratorios Wellcome en Estados Unidos, que estaban unos fabricando nuevos anestésicos esteroideos y otros que estaban fabricando pesticidas. Surgió el DDT. Imagínate. Bueno, siempre se aprende algo más contigo, Enriqueta. Muy bien, eso. Y es que las ratas se quedaban dormidas porque no sabían el efecto relajante que tiene la progesterona, y que por eso el síndrome premenstrual de muchas mujeres es por falta de progesterona, que están de los nervios porque tienen muchos estrógenos, pero no tienen la progesterona que haría el equilibrio. Esta es otra de las alteraciones del ciclo, Jana, que es más frecuente del síndrome premenstrual de muchas mujeres, que tienen irritabilidad, hinchazón porque hay tanto estrógeno que retiene mucha agua, y falta progesterona. Pero mira, no sabía que las ratas se quedaban dormidas con la progesterona, pero sí que de la progesterona se ha hecho un buen anestésico, ¿eh? Backstrom, cuando vino la primera vez, nos lo explicó, que habían hecho en Japón un buen anestésico a partir de la progesterona. Claro, es que yo tengo los trabajos originales en los que se publicó esto, porque esto se publicó a raíz de las investigaciones de Antonio Chamorro sobre el efecto narcótico en la progesterona. Ese estudio tuvo muy amplia repercusión en la bibliografía y en revistas como Nature y eso salieron publicados. Y entonces ahí empezó la síntesis de anestésicos esteroideos por un lado y de pesticidas por otro. Muy bien. Jana. Interesante, interesante, ¿eh? Bueno, seguimos. Bueno, me habéis respondido gratamente con muchas de las causas que alteran estos ciclos, pero como Enriqueta también nos ha introducido antes, culturalmente hay muchos estigmas, ¿no? Y culturalmente también nos afectan a la hora de aceptar o ver si tenemos un ciclo normal o una salud menstrual normal, ¿no? Entonces, ¿pensáis que culturalmente nos cuesta creer que se deberían cumplir, o al menos en la sociedad general, se deberían cumplir todos estos indicadores para una correcta salud menstrual
puesto que se han normalizado hechos como que la menstruación duele, con la menstruación me sale acné, con la menstruación tengo altibajos emocionales, entre otros muchos refranes, dichos, pensamientos cotidianos y normalizados? No sé, mira, yo contesto ahora yo primero, pero es igual. Yo creo que normalizar lo malo no es bueno. O sea, cada uno, o sea, resignarse. Muchas mujeres me han dicho, no, es que me han dicho que la menstruación siempre ha de doler. Yo digo, hombre, las más normales no duelen. Es simplemente que que nuestras familias, nuestra madre tuvo que tener menstruaciones con dolor, nuestras abuelas también, y hemos dicho, eso ha de doler y solo falta a la sociedad, y si nos alargamos a Moisés, no veáis. O sea, todo ha de doler, en las mujeres no. La menstruación normal, muchas, la tienen con muy pocas molestias. Y entonces, decir, me he de acostumbrar a tener molestias como si esto fuera la verdad, no. Las molestias creo que las hemos de aprender a trabajar, a trabajar con las profesionales médicas, a que las médicas de atención primaria también sepan mejorar muchas cosas del ciclo menstrual, y lo están haciendo, se han apuntado a los cursos online de ciclo menstrual y lo están haciendo. Pues hemos de trabajar mejor eso y no pensar que... O sea que hay aquí una contradicción. Muchas dicen, pero es que ¿a quién se lo cuento? ¿A quién le explico que eso no va? Porque cuando se lo digo a mí, si se lo no, me dicen más, y aquí Enriqueta me corrija, me dicen, es que si se lo digo a la ginecóloga o ginecólogo, me va a dar anticonceptivos. Dice, ¿y qué puedo hacer? Pues entonces, claro, me aguanto y no lo cuento. Bueno, pues eso hemos normalizado que eso ha de ser así, y no es cierto. Y todo el acné no se corrige con anticonceptivos. También lo han normalizado los dermatólogos. Dicen, acné, anticonceptivo hormonal. Y bueno, y dieron unos anticonceptivos, Enriqueta, ¿te acuerdas? De los más que después ya han sido relegados, han dicho que no se han de usar, pero mientras muchas mujeres, para los 4 granos que les iban saliendo, pues habían tomado una cantidad de anticonceptivos potentes. Creo que culturalmente nos falta, primero, ciencia en toda la medicina, para que el ciclo menstrual no sea solo una hora de clase en la universidad. Luego los ginecólogos y ginecólogas hacen más horas, pero luego falta que no nos resignemos las mujeres no se han de resignar a sufrir. Eso no, esto fue el pasado. Algunos curas explicaban que teníamos que expresar la resignación, ¿no? Nosotros no nos hemos de resignar, hemos de trabajar para tener más ciencia y para saber corregir nuestros problemas, y con la ayuda de profesionales que tengan alguna idea de género. Sí, yo me alegro que salga la historia del anticonceptivo. Primero, cuando surgió el Androcur, no os podéis ni imaginar la cantidad de niñas que lo usaron. O sea, a mí me horrorizaba, porque tenía entonces un compañero en el ambulatorio donde yo trabajaba, que el Androcur era, bueno, y además le hacía una cosa que era una putada, y es de convencimiento, claro, y es que se llevaba una cámara Polaroid. Entonces le hacía una fotografía antes de empezar el tratamiento con Androcur, y después, pues cuando ya llevaban un montón de eso, le hacía otra. Entonces, bueno, cuando se demostró que el Androcur tenía efectos secundarios graves y se retiró para el tratamiento del acné, pues entonces vino el Diane 35. El Diane 35, que es el producto más embolígeno que todavía se sigue usando. Más tromboembolígeno de los que hay en el mercado actualmente, a pesar de que el ministerio dijo que como máximo 6 meses de tratamiento, esto no se cumple. Y luego, al hilo del tema anticonceptivo, pues yo solo decirte una cosa, Carmen. Yo, por ejemplo, casi nací a la ginecología con el uso de los anticonceptivos hormonales a gran escala como remedio mágico para solucionar todos los tratamientos de las mujeres. Y esto ha tenido una consecuencia. Esa consecuencia ha sido la falta de investigación sobre la etiología de los problemas reales de las mujeres. Cualquier mujer que va a una consulta ginecológica sale con una caja de pastillas anticonceptivas en este mismo momento hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos cerrado los ojos ante una realidad. Y es que en este momento
las mujeres reales de la vida diaria menstruantes tienen problemas y esos problemas no se les puede dar la respuesta necesaria porque no se ha investigado lo suficiente ni se está dispuesto a investigar. Cuando tú revisas la bibliografía y siguen insistiendo en que para enfermedades tan graves como la endometriosis, una enfermedad estrógeno dependiente demostrada, se den anticonceptivos que son estrógenos, pues significa que no queremos saber nada de lo que realmente está pasando. Así es que lo que en principio yo viví como el logro mayor de la ciencia ginecológica, pues en este momento, con mucha perspectiva, veo como uno de los peores desastres para que se siguiera investigando. Totalmente de acuerdo y además, mira, cuando vinieron al Congreso las afroamericanas, las mujeres de África, me decían, qué lástima que nosotras no tenemos acceso a los anticonceptivos. Y yo les decía, no os habéis perdido nada, unos cuantos cánceres de mama menos que tendréis y además no es la solución de ningún problema, no es la solución, es un parche que tuvimos que aceptar y tenemos que aceptar todavía algunas porque no encuentran a nadie más, pero tienes toda la razón. En este momento paró la investigación y la prueba es que desde el 2000, 2001, 2002, 2003 ya no hay trabajos de investigación sobre ciclo menstrual y cosas. O sea, antes había el ciclo menstrual y condiciones de trabajo, el ciclo menstrual y la exposición a no sé qué. De golpe desaparecen los artículos y encontramos alguno muy raro que además es para decir si a los hombres les apetece ver a la mujer sangrando o no y si les gustarían más las mujeres sin menstruación que con menstruación, para justificar un anticonceptivo que abola la menstruación durante meses, porque a los chicos les gustan más las chicas sin menstruar que con menstruando, y este es el único trabajo que encontramos con Enriqueta hace 3 o 4 años buscando bibliografía diferencial. Y dijimos, bueno, aquí todo el mundo se ha vuelto, o sea, ha cerrado los ojos a una realidad, pues los ha cerrado. La verdad es que ha cerrado todo el mundo la realidad porque han vendido, siguen vendiendo vergonzosamente la anticoncepción hormonal combinada como reguladora del ciclo menstrual. Exacto. Vale. Muy bien, bueno, muy bien explicado. Muy buenas respuestas y la verdad es que daría para hacer otro debate, ¿no? Sobre cómo, bueno, no sé si me escucha bien, me pone conexión inestable. Bueno, si no, me lo decís. Quedaría para otro debate, ¿no? Hablar de la concepción que tiene el sexo masculino en verso a la menstruación y al final cómo nos afecta eso y cómo se manipula y cómo, bueno, cómo se lanzan las líneas de investigación en ese sentido. Daría para muchos debates. Hablando de los anticonceptivos, me viene bastante bien porque tenía una pregunta sobre ellos que, bueno, más o menos me vais a responder lo que ya me vengo pensando, pero voy a explicar, como todas aquí sabemos, que el ciclo menstrual es un proceso fisiológico normal del cuerpo de las mujeres. Sin embargo, ha sufrido un proceso de medicalización muy marcado a lo largo de la historia, como el embarazo, el parto, la menopausia, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? El gran gigante llamado la farmaindustria, ¿no? De la que hablamos ahora, ha influido en nuestra manera de menstruar. Cuando algo se sale de lo normal, rápidamente se recetan anticonceptivos hormonales como método para regular algunos trastornos menstruales o como método anticonceptivo más cómodo y sintético, cuando hay muchos más métodos anticonceptivos que no implican hormonas. Algunos, la mayoría sí, pero muchos de ellos no, ¿no? No obstante, actualmente o recientemente van surgiendo varios movimientos sobre menstruación consciente que apuestan por el autoconocimiento de nuestros cuerpos y el uso de productos más naturales para mejorar nuestra salud menstrual. ¿Creéis que entre las personas más jóvenes que empiezan a menstruar está calando estos nuevos discursos o sigue existiendo un abuso descontrolado y no regulado hacia el consumo de anticonceptivos hormonales? Enriqueta, si quieres, te doy la palabra. Yo bueno, constatamos a diario que hay al menos un uso y abuso en la prescripción. Quizás desde el punto de vista de la concienciación, por lo menos en mi práctica cotidiana, cada vez son más las mujeres que cuestionan el por qué le han hecho la recomendación, si ellas utilizaban otro método anticonceptivo desde hace tiempo y no habían solicitado anticoncepción hormonal. Porque yo siempre insisto, y lo tengo que repetir ahora,
que la anticoncepción hormonal, como su propio nombre indica, es un método anticonceptivo y que para lo único que está indicado en ficha técnica es para evitar la concepción. Que cuando se prescribe en la práctica diaria un medicamento con una indicación fuera de ficha técnica, se habla de uso compasivo, esto lo he escrito, lo podéis encontrar en el MIS de no sé cuántos años hace, y no se puede hacer si no es, como su propio nombre indica, uso compasivo. Sin embargo, hoy día, a esta hora, mucha gente estará hablando y recomendando anticonceptivos como uso compasivo, cuando en realidad no están autorizados para eso. Entonces se hace una prescripción ilegal de la anticoncepción. Si a Farmaindustria algún día le cayera una demanda por un uso compasivo de anticonceptivos hormonales sin la regulación correspondiente y tuviera que indemnizar a alguien por un tromboembolismo pulmonar, las cosas cambiarían. Pero como se ha vendido de otra manera, la gente no está concienciada a hacer ese tipo de demanda. ¿Entendéis? Esa es la primera cuestión. La segunda, siento deciros, y esto me duele mucho, de encontrar en algunas redes sociales métodos mágicos para combatir las molestias menstruales. No podemos caer en una historia que no nos va a beneficiar. Y, en fin, no quiero hacer personalizaciones porque no me gusta ofender, pero si repasáis gente que hace educación para tener una menstruación sana, etcétera, etcétera, podréis encontrar usos que se remontan pues, al siglo XI de la dominación musulmana en España. Así es que tengo que insistir en que hay una vertiente positiva y es que las mujeres tienen conciencia de que pueden cuestionar, y eso es maravilloso, la opinión de un profesional que le está dando una indicación, un producto con una indicación que no es la que es admisible desde el punto de vista ético, pero que también hay que tener cuidado con otras corrientes porque puede que no nos beneficie. Vale, yo creo también que hay mejor concienciación, que incluso mujeres jóvenes vienen diciendo, yo me tomé, aparte de que hay una concienciación sobre el propio cuerpo. Hay mujeres que, habiendo aceptado 2 o 3 o 4 tomas de anticonceptivo o 5, han apreciado que se engordan, que estaban peor, que tenían dolor de cabeza y que desaparecían varices o sea, han visto los efectos secundarios y en lugar de aguantarse 10 años, que también ha habido algunas que los han continuado tomando porque la sumisión todavía era muy abundante, pues ahora han salido a protestar y decir, pues yo no me lo tomo más. ¿De qué otra manera puedo regular el ciclo? Y eso sí que lo piden muchas personas. Y así como hay personas que pueden utilizar magia, como dices, pero también hay grupos que trabajan la cultura menstrual, que lo trabajan bien, que explican, porque el desconocimiento y el no poder hablar va mal. Y lo que estamos diciendo hoy es que hay que poder hablar de eso abiertamente y a veces muchas mujeres entre ellas no se hablaban de este tema, pero cuando se encuentran en grupo y hablan ya definidamente de los temas de cultura, no sé, recuerdo ahora lo que está haciendo Dolores Ackerman y bueno, pues están trabajando de una manera de conocimiento. Lo que es información ayuda a serenar a muchas mujeres. Hay muchas mujeres que es lo que nos ha pasado también en la consulta, muchas veces solo explicando bien que eso es bastante equilibrado y normal y que es posible que a partir de los 40 años muchas empiezan a sangrar mucho más, les explicamos porque les falta la progesterona y ahora usted cada vez tendrá más estrógenos, no se angustie, le pasará lo mismo que su hija de 15, vienen a veces las madres de 15, las hijas de 15, las madres, y a todas les están sangrando igual porque a unas no tienen bastante progesterona y las otras les está faltando. Bueno, pues eso, la serenidad mejora. Lo que es bastante insólito ahora es que se administren anticonceptivos así a niñas de 12, 13 años, porque han dicho
que un día tenían un poco de dolor en la menstruación. Y las madres horrorizadas van enseguida al ginecólogo. ¿Qué puedo hacer? Tiene un poco de dolor. Bueno, pues intentemos en primer lugar saber por qué y que no se nos pasara una endometriosis así, que tardará 8 años en diagnosticarse, como ha pasado. Pues bueno, si tiene dolor, valoremos por qué, y si se va con un antiinflamatorio como se puede ir habitualmente, pues no tenemos por qué darle un anticonceptivo. Pues ahora hay una tendencia en este campo a hacerlo así. O sea que entre las personas más jóvenes hay de todo, Jana. Algunas con mucha conciencia y otras que también siguen lo que su madre les dice, porque tienen 12, 13 y 14 años y en principio a esta edad te las crees mucho a las madres. Entonces, hasta que no te las crees, pero mientras vas en este proceso, ellas han tomado lo que les han dicho. En cualquier caso... Claro, o sea, viniendo... Dime, Enriqueta, perdona. No, que aquí se introduce también un insensible, pero no despreciable, factor de desigualdad. Y es que hijas de madres que ya han vivido una experiencia de concienciación, que han sido capaces de rechazar una indicación no adecuada a sus deseos, que han sido capaces de hacer una comunicación en grupo, como Carmen ha comentado, o a través de lectura y eso, pues van a ser capaces a su hija de hacerle una transmisión diferente de aquella madre que vive en un lugar apartado, que tiene menos acceso a la cultura menstrual, si le podemos llamar así, y que va a seguir el mismo patrón con su hija que siguieron con ella. Aquí se introduce un factor que no es despreciable, que es el factor de desigualdad educativa. Por esto yo comenté cuando introduje mi presentación que había que hacer educación menstrual en los colegios y en los institutos. Pero claro, por personas que sepan también de qué hablan. No podemos enviar a cualquiera a que dé una charla sobre menstruación porque terminará diciendo que los anticonceptivos regulan el ciclo menstrual. Ya, y en esto, mira, hay una participante de la red de aquí, que es, ¿no? Idoia Saiz, que dice que hace talleres en secundaria, es la educadora social del instituto, y que tienen los alumnos muchas ganas de hablar de eso. Preguntan mucho y más, y tienen mucho interés en saber lo de la anticoncepción hormonal y sus consecuencias. Idoia nos dice, creo que vamos por el buen camino. Bueno, pues es el camino de la educación, ¿estamos bien? Es el momento en que esta educación se ha de abrir a las asociaciones de mujeres. Pensad que yo hace 20 años que empecé a hablar a asociaciones de mujeres y me sorprendí que ellas creían, algunas mujeres de clase media, no eran tan desiguales, creían que cada vez que menstruaban perdían un niño. O sea, que la menstruación era una pérdida de un niño. Y me dijeron eso y dije, bueno, hago una encuesta y la hice así casera. A ver, ¿qué pensaban que era la menstruación? Me quedé sorprendida. Allí nadie tenía ni idea de lo que se estaba perdiendo, que era el tejido endometrial. No, tenían unas ideas imaginarias. ¿Quién le había dicho una cosa? ¿Quién le había dicho otra? Por tanto, la educación es básica. En cualquier caso, claro, o sea, voy a comentaros lo que me pasó, ya lo he comentado otras veces, en una clase de octavo de la EGB, en la que el profesor le había explicado a la alumna que la menstruación era la hemorragia que se producía cuando el óvulo salía. Esto lo siguen pensando muchas mujeres. O sea, muchas mujeres relacionan la menstruación con la salida del óvulo. Y eso además es que yo lo he visto escrito en libros de texto de secundaria. Entonces, bueno, es una tarea que no se aborda en un rato, sino que en fin, que habría que hacer una profunda revisión de la información que se transmite. Y cómo se transmite también, ¿no? Porque, claro, como decías, no cualquiera puede contarnos sobre esto, ¿no? Y aquí, ahora estoy viendo en el chat que muchas de las asistentes están en proyectos o talleres sobre educación menstrual, que es un buen indicador, ¿eh? Y luego comentaremos si nos da tiempo al final. Y justamente me habéis respondido a una pregunta que tenía preparada, ¿no? Que estoy un poco sorprendida y he estado reflexionando últimamente, ¿no? Con el siglo XXI, ya que en este debate hablamos sobre la salud menstrual en el siglo XXI.
parece que tenemos mucho acceso a la información y a la cultura menstrual a través de las redes sociales. Antes no teníamos, en las manos tenemos siempre el ordenador, ¿no? Con el móvil, y podemos acceder a un montón de pues, informaciones, estudios, etcétera. En muchos casos la menstruación sigue siendo un tabú, pero además, paradójicamente, hay un desconocimiento enorme sobre el cuerpo propio, ¿no? O sea, aunque tenemos mucha información, paradójicamente no nos conocemos. Y claro, os preguntaba, pues, ¿qué creíais que debería pasar para que la sociedad recibiera una buena salud menstrual? Que, como me habéis ya ido comentando, ¿no? Sobre todo una buena salud y educación menstrual de base. Pero ¿creéis que sería interesante también o plantear, y ya lo hacemos aquí en CAPS, pero plantear otros proyectos para educación sexual y menstrual a otros niveles y a otras edades? Sí, yo creo que la necesitan todas las edades, porque en cada edad hay unas contradicciones, tanto porque se tiene una menstruación súper loca entre 40 y 50, no todo el mundo, pero muchas mujeres sí, y luego porque desaparece, y también han tenido el tabú de que si te desaparece la menstruación habrán problemas gravísimos, y ese ha sido otro problema, desmitificar, que desde mucho tiempo ya en la revista Mujeres y Salud vamos poniendo artículos sobre este tema. Entonces, también sin dejar de plantearnos que en la reivindicación que decía Enriqueta muy clara, que falta ciencia para estudiar mejor incluso el mismo climaterio, porque y lo que se ha aplicado, que es los parches hormonales y el tratamiento hormonal, ha sido influencia de farmaindustria, pero no ha sido una ciencia bien desarrollada. Al revés, han visto que producía más cáncer de mama y más infartos de miocardio tomar la terapia hormonal a las dosis que dijeron hace tiempo. O sea que la pregunta es, ¿crees que vamos bien? No vamos bien en ciencia, vamos bien en ganas de saber de la sociedad y de la ciudadanía. Yo creo que cada día hay más ganas de saber. Los talleres que están diciendo, que están haciendo todas las del chat, pues hay ganas de saber. Las mujeres tienen ganas de saber, y Enriqueta tiene ganas de escribir, que ya lo he dicho al principio. Yo me apunto con lo que ha dicho de la guía de salud menstrual. Tú lo has dicho al principio, pues bueno, quizá nos toca. Tenemos la edad para poder hacer nuestras pequeñas herencias para nuestras hermanas, nuestras hermanas, nuestras hijas y las que vengan, y nuestras nietas. Por lo tanto, seguramente tendremos que escribir las que esto lo tengan más claro, y después exigir que estudien en lugar de poner parches a la situación, y que el anticonceptivo hormonal no regula ninguna menstruación. No solo no la regula, sino que acaba al revés, que muchas han tomado 10 años de anticonceptivos y luego no viene la menstruación, que entonces lo lamentan porque no pueden tener los hijos a la edad que quisieran tenerlos. Bueno, esto es lo que yo pienso de esta última pregunta. Yo creo que lo más importante, fijaros que puede ser una cosa, una perogrullada, pero en fin, yo creo que el principal campo al que habría que informar sería en las facultades de medicina, en las facultades de ciencias de la salud, en las facultades de terapia ocupacional, en antropología, donde queráis. Ahí es porque desde arriba puede difundir el conocimiento hacia abajo. Pero si arriba el conocimiento es malo, y os lo digo que lo es, y no tengo ninguna duda de que lo hay, ahora voy a comentar a Carmen una cosa que ella se acordará, pues no difunde hacia abajo. Si no difunde hacia abajo, pues la gente que depende de esa fuente de información fiable, pues recibe información poco confiable. Carmen se va a acordar, y además esto fue verdad, cuando fuiste a Bilbao a defender que la menstruación era necesaria, porque estaban vendiendo un producto para evitar no la menstruación, sino la hemorragia por deprivación que se producen tras el cese de la ingesta de anticonceptivos hormonales, que es algo diferente a la menstruación. La menstruación es el producto que sale por el cuello del útero tras un ciclo en el que ha habido 2 fases de crecimiento endometrial y una ovulación por medio, más arriba o más abajo. Lo demás son hemorragias por deprivación. Bueno, pues tú te acuerdas, fuiste a Bilbao para
que mis colegas de la anticoncepción querían defender que ya no hacía falta la menstruación cuando llevábamos mandando pastillas anticonceptivas para que las mujeres tuvieran la menstruación 50 años. Me mandaron a un taller secundario para que no estuviera presente en el debate. No lo sabía. Pues sí, porque claro, ellos sabían que si yo entraba allí y me ponía contigo cara a cara, desmontaba toda la historia de la farmaindustria que se maneja en estos congresos. Pues ¿qué pasó? Que yo me tuve que ir a otra historia que me habían asignado para que no estuviera presente en tu ponencia ni en el debate. Bueno, pues menos mal que Jana nos ha unido. Eso es fantástico. O sea, nos deja hablar a las dos. Hombre, obviamente, claro que sí. Pues mirad, os haré 3 preguntas más porque estoy viendo que en el chat está habiendo mucha actividad y pasaremos a una ronda abierta de un turno abierto de preguntas, ¿vale? Bueno, volviendo un poco al principio, porque me he ido ahí saltando y viniendo como los discursos venían, y hablábamos de los trastornos y las alteraciones menstruales. ¿Los trastornos o enfermedades que afectan al ciclo menstrual son distintos según el periodo de la historia en el que nos fijemos o en distintos países o culturas? Por ejemplo, la edad de la menarquia, la menopausia o afectaciones características relacionadas con el ambiente. Enriqueta. Pues mira, yo, vamos, esto no lo he estudiado a fondo. Entonces te voy a comentar según la experiencia clínica que puede tener sus sesgos o sus matices. Yo, por ejemplo, hay una cuestión y es que la edad de la menstruación en los países del sur, de la primera menstruación, de la menarquia, se mantiene más o menos constante alrededor de los 12 años. Sin embargo, también hay algunas publicaciones que han constatado que hay ahora una mayor incidencia de menarquia precoz. Eso tiene que ver con el tema de la contaminación medioambiental intrauterina que Karma ha comentado al principio. Que en los países nórdicos, en general, la menstruación se produce en época más tardía que en los países del sur. Sobre todo porque, al parecer, y según los estudios que son antiguos, pues las horas solares influyen sobre el que la epífisis ponga en funcionamiento los mecanismos necesarios para que se desencadene la menarquia. Que las mujeres que se van a hacer su estudio Erasmus al norte de Europa, la mayoría de las veces cuando están allí pierden la menstruación y es motivo de consulta cuando regresan al sur el saber qué ha pasado, que cuando se reintegran a su vida cotidiana, sea por la escasez de horas de sol o sea también por el estrés y por factores alimentarios y otros factores que Carmen probablemente conoce mejor que yo, pues la menstruación se les vuelve a normalizar. Pero luego, según mis largas peripecias por la historia, y sobre todo por la historia, por la medicina árabe del siglo XI, fundamentalmente, en el que sabéis que incluso hubo una mujer que fue médica, que fue era hija de un calife de Loja, un pueblo de aquí cercano a Granada, es un pueblo muy importante entonces, pues ya hablan en los libros de medicina árabe que yo he consultado, ya hablan de los mismos problemas que nosotros estamos hablando aquí, de la ausencia de menstruación, del sangrado menstrual abundante y prolongado, del retraso en la edad de la menarquia, y eso arranca prácticamente del siglo II de la medicina de Sorano, de la ginecología de Sorano de Éfeso. Quiero decir que en la civilización, desde que la historia recoge, bueno, y también en el Evangelio, porque también está el sangrado menstrual abundante de la hemorroísa, que no podía acercarse a Jesús porque estaba maldita, porque no paraba de sangrar. Entonces parece que con matices no hay grandes diferencias desde que hay historia escrita de lo que a las mujeres nos pasa. Sí, yo solo añadir que
en lo único que hay dos tipos de evidencia. Una bióloga que conocimos, Enriqueta, Cristina Bernis, de la Autónoma, es antropóloga y bióloga, y han trabajado la menarquia en Marruecos y en las zonas de África, y vieron que a medida que comían mejor, o sea, al revés, allí se les retrasaba la menarquia y cuando comían mejor disminuía. Y lo que hemos visto ahora es la pubertad precoz de las niñas que están viviendo cerca de las incineradoras con los productos que se desprenden de la incineración, dioxinas, etcétera, que actúan como una alteración del ciclo menstrual, ¿no? Y en este sentido creo que todo lo que vamos a poder estudiar ahora, por ejemplo, en la menopausia, se ha visto que hay menopausia precoz en relación a la exposición a bisfenol A, que es un derivado de los plásticos, que también habéis encontrado en los estudios, que yo quiero que las personas que están aquí y las que nos escuchen más adelante tengan conciencia de que los trabajos que está haciendo el Grupo de Granada y Enriqueta Barranco con esta sangre que se recogió, también le enviamos desde Barcelona, de copa menstrual, ha dado lugar a unos trabajos de investigación que son los primeros del mundo, que nadie del mundo había dicho nunca que en la sangre menstrual hubiera derivados de los plásticos, derivados de insecticidas, y ahora sabemos que sí. O sea que en lugar del desprecio y el estigma, resulta que la menstruación es no solo eso, sino un campo de investigación para la salud de la humanidad. O sea, no solo no la despreciamos, sino que la recogemos, la analizamos, la pensamos, y de eso va a salir más ciencia en este momento. O sea que habrá que hacer más estudios. Veremos ahora, estudiando poblaciones más grandes, si se va viendo que hay variaciones en lo que tú preguntabas, Jana, de la edad de menarquia, de menopausia. Se necesitan estudios, pero es que no se habían hecho, es que menos los suecos, que los hicieron en los años 90, y siempre me baso en sus diapositivas para hablar de qué enfermedades tenemos más frecuentes, qué alteraciones de la menstruación hay más frecuentes, pues no me podía basar en estudios hasta ahora, que estamos haciendo encuestas con cara y ojos y trabajos que ha hecho Enriqueta. Pero bueno, yo quiero señalar los trabajos de contaminantes en menstruación, son una revolución en el mundo, y a lo mejor todavía no, pero lo serán. Bueno, eso pues es que muchas gracias. ahí influyó Muy bien, mucho, Enriqueta. ahí influyó mucho la perspectiva de mujer, y de mujer además lidiando toda la vida con problemas menstruales, y es el ser capaz de cambiar el concepto de producto de desecho, que es lo que tradicionalmente en los tratados de ginecología se considera la menstruación, como un producto de provecho en bien de conocer qué está pasando. Y ahí, o sea, que ahí simplemente lo que fue necesario para poder emprender esta investigación fue un cambio conceptual, y el decir no, porque es un desecho, esto es un producto fisiológico que tiene que tener un sentido. Y aunque se habían investigado otras cosas, pero esto no. Bueno, te quiero comentar una cosa, Karma, y es también con el bifenol A, porque bueno, tú bien sabes que el bifenol A se ha eliminado, pero se ha introducido el bifenol F, o sea, S, que es prácticamente lo mismo. O sea, que hemos eliminado de los plásticos el bifenol A para introducir el bifenol S, que al fin y al cabo termina degradándose en las mismas proporciones xenoestrogénicas que el bisfenol A. Así es que, para que también lo tengáis en cuenta. Pues muchas gracias a ambas. Unas respuestas muy enriquecedoras. Yo solo apuntar que sobre lo que hablábamos de la menarquia, yo justo he estado en el departamento de Cristina Bernis, ¿no? Y sí que estudiamos a pequeña escala, ¿no?, en cómo afectó la crisis del 2008 aquí en España, y se ve un adelantamiento, bueno, se ven claros retrocesos o adelantamientos conforme había una situación económica mejor o una situación económica peor, ¿no? Como has dicho tú, Carmen, se veía que en los países del sur había un retroceso por falta de nutrientes, y rápidamente cuando eso mejora, pues también se adelanta la menarquia. Y las nuevas generaciones de ahora lo estamos viendo, ¿no? Niñas de 9 años, 10, que les baja la menstruación, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora volvemos un poco, que también hemos hablado de hecho sobre la copa, pero en el sentido de cómo afecta a nuestra salud menstrual el usar productos de higiene
menstrual no reutilizables como compresas o tampones versus reutilizables como la copa menstrual, las compresas de tela o bragas menstruales. Enriqueta, si quieres, adelante. Bueno, yo pienso que en primer lugar, porque ahora que hay un movimiento reivindicativo por el tema de que se le quiten los impuestos a los productos de higiene menstrual y todas estas cosas que están muy bien, pero yo creo que había que promover el uso de productos de higiene menstrual lo menos contaminantes posible. Entonces, la copa menstrual, que antes de empezar el estudio de los contaminantes, testamos 11 modelos de copa menstrual, son todos de silicona, algunos son silicona quirúrgica, otras son la silicona que se utiliza para los implantes y los stents, en fin, que son todos productos que testados en el laboratorio no contaminan, no liberan productos tóxicos. Entonces, simplemente por esa vertiente habría que promover y por la economía, porque claro, una copa te la compras y dura mucho tiempo. Entonces, simplemente por evitar el vertido de productos como son los productos plásticos que tienen las compresas, que además que he puesto que en este momento habría 800 millones de mujeres menstruando. Entonces, primero tenemos que pensar en lo que supone el ingente número de productos de higiene menstrual que en este momento se están desechando en el mundo y que van a parar, como todos los plásticos y todos los contaminantes, a los vertederos. Y bueno, pues luego los vertederos, como mucho, van a terminar incinerados y lo más frecuentemente van a terminar siendo enterrados. No van a ser ni siquiera incinerados. Que la degradación biológica de los plásticos que componen los productos de higiene menstrual son un contaminante más, con los cuales no combatimos el problema que tenemos, sino que le empeoramos. Luego después, el tema de las compresas de tela. El tema de las compresas de tela o de las bragas menstruales es un tema importante. Lo que pasa es que yo, que he sido usuaria de compresas de tela, porque por mi edad yo asistí al nacimiento de las compresas EVA, que fueron las primeras que llegaron a España y que además las regalaban con la prensa del corazón para que las mujeres las compráramos. O sea, tú comprabas el Hola, el Ama, el Semana, que eran las revistas de mi juventud, y en la última página venía una EVA pegada. Entonces, yo que vivía en una situación de semi-internado, en la que la higiene de los productos menstruales era bastante complicada, las toallas menstruales, pues en fin, éramos 15 o 20 mujeres menstruantes, con lo cual a veces había bastante problema para higienizarlas. Pues eso tenía la ventaja de que no contaminaba, pero tenía el inconveniente de su difícil manejo. Entonces yo creo que tenemos que abogar por el uso de productos baratos, no contaminantes, fácil de manejar y asequibles para una inmensa población. Y, por ejemplo, pensar en las mujeres que están en campos de refugiadas, que están ahora mismo en pleno conflicto bélico en la zona de Gaza, que estas mujeres tienen muchas dificultades para manejar sus menstruaciones. Y eso está demostrado porque hay informes de las ONG que trabajan con ellas. Entonces tendríamos que poner nuestra parte, nuestro granito de arena para promover productos de higiene menstrual sanos y no contaminantes. No tengo nada más que añadir, estoy totalmente de acuerdo porque además no solamente contaminan el ambiente, sino ya hemos visto que tanta utilización de lejía para que los productos y compresas sean blancos ha perjudicado las vaginas de muchas mujeres que se los han puesto, porque también proliferan de este modo las vaginitis. O sea que todo lo que pueda ser lo más natural posible ya ha habido y la copa nos está ayudando mucho. Y no veáis a los países con alta pobreza menstrual. Hay estudios ya hechos de la copa menstrual en África y en Asia y que les ha ayudado al menos a contener y no tenerse que poner una hoja de parra para poder contener el sangrado. Por ejemplo, del trabajo de las copas menstruales, uno de los países donde más lectura ha tenido, o sea, es muy curioso, porque ya he dicho que en Europa y en América no ha sido muy apreciado, pero en los países de África y de África subsahariana sí. Entonces, por ejemplo, de Kenia es uno de los lugares donde más lectoras he tenido. Ginecólogas keniatas que han tratado de ver qué se podía sacar de provecho
para sus clínicas y para su población. O sea que es importante, también alguna marroquí. Muy bien. Y además, también hacia la salud, como ha comentado Carmen y Enriqueta, ¿no? La salud bueno, la salud sexual mejora, ¿no? Con la copa. O sea, seguramente se han registrado más choques tóxicos con tampones que no con copas menstruales, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, seguro que hay menos riesgos, menos efectos secundarios. Están objetivados, menos efectos secundarios. La Sociedad Europea de Contracepción ha creado un webinar patrocinado por la industria farmacéutica para discutir problemas de salud sexual y reproductiva. Yo casi nunca participo, salvo que haya algo que sea muy gordo, pero todos los días lo leo. Y entonces lo último que han introducido, que a mí me ha sorprendido, pero en fin, no tengo todavía una opinión formada, es si, por ejemplo, las mujeres usuarias de DIU podían utilizar la copa menstrual, porque fuera a ser que cuando se extrajeran la copa se extrajeran el DIU. ¡Horror, horror! Imagínate el desconocimiento. Imagínate. Eso, bueno, esa es la visión patriarcal, porque os insisto, es un webinar de la Sociedad Europea de Contracepción, que la perspectiva de las mujeres está bastante desdibujada en ella, lo siento, pero es así. Y luego patrocinada por la industria, en la que la industria, pues los intereses de la industria con la copa son muy encontrados, ¿entendés? Y entonces, entre una cosa y otra, pues lanzaron la semana pasada el tema de si se extraerían los DIU cuando las mujeres usuarias de DIU se usaban la copa. Y se quedaron tan tranquilos. En fin, ya esto dará para más debates, ¿no? Bueno, Sí. vamos acabando. En penúltimo lugar, preguntaros en qué punto están ahora los estudios sobre el ciclo menstrual y la salud menstrual y reproductiva. Carmen. Y bueno, un poco ya lo hemos dicho. Aquí hubo un boom en el año 2000 y además un boom hecho por enfermeras. Hay numerosos libros, en el CAPS tenemos la colección de alguien que hablaba del ciclo y siempre eran enfermeras publicando temas en relación al ciclo menstrual y eso ha bajado a cero en cuanto, o sea, en el núcleo de las publicaciones mejores, pues yo ya os lo he dicho, pongo todos los artículos que han publicado el Grupo de Granada y Enriqueta por lo nuevo que ha supuesto y después lo que ha dicho Enriqueta, que me encanta que lo haya dicho ella para que no siempre lo diga yo, que es que se ha de incorporar la ciencia del ciclo también en las ciencias de la salud y que no puede pasar que estén solo media hora dando una clase de 4 cosas del ciclo menstrual y no se atienda todo lo que esto afecta a la vida de las mujeres desde los 12 a los 55 años y posterior. Por lo tanto, falta ciencia y faltan investigaciones que tenemos la responsabilidad de colaborar en hacerlas, todas las que estamos aquí, pero las más jóvenes aún más, porque tenéis más tiempo por delante. Nosotras pues nos vamos a un cierto ocaso, pero mira, visto el planeta que tiene Enriqueta detrás, con el hermoso azul, pues bueno, podemos hacer trabajos para poder sintetizar, pero falta investigación de futuro y que esto se plantee como una parte de la ciencia. Si no, continúa siendo la menstruación un tabú, como en los poblados de África que echaban a las mujeres cuando tenían la menstruación y las volvían a aceptar cuando ya no las tenía. Y ahora nosotros echamos a todas las mujeres de la investigación porque decimos que no han de tener ciclo menstrual. También hemos echado a las ratas hembras de la investigación porque hemos dicho que las ratas hembras eran muy variables y ha resultado que son más variables las ratas macho, porque cuando las ponen juntas en una jaula siempre crean una relación de dominancia entre el macho alfa y los 4 machos que les hayan puesto allí y la variación de testosterona es más alta
que la del ciclo menstrual. Esto es un trabajo del Science que ya te pasaré, Enriqueta, un nuevecito, pero que es para decir, pues durante 30 años hemos dicho que no podíamos investigar con ratas hembra porque tenían ciclo y ha resultado que son más variables los machos porque puestos juntos generan un desorden de la testosterona a mansalva, con lo cual muchos de los fármacos que se han investigado, al no haber sido investigados en los dos sexos, están dando ahora mismo lugar a problemas diferentes. O sea que ciencia de la diferencia colocada en donde se ha de esparcir, que es investigando y luego enseñando y haciendo docencia. A ver cuántos del año. A ver si hay una pregunta del MIR sobre qué productos se han encontrado que se eliminan en la menstruación. Pues tendría que ser una pregunta del MIR. Es un trabajo de Enriqueta. Eso, a ver quién sí sale. Por ahora, no. Yo creo bueno, que en los departamentos de enseñanza de la universidad, al menos en los que yo conozco, no hay mucho interés en que se haga una actitud crítica sobre todo esto que nosotros aquí, con tanta libertad esta tarde, estamos expresando. Que yo, por ejemplo, por decir que el único tratamiento para la dismenorrea son las pastillas anticonceptivas, me quitaron la clase de las pastillas anticonceptivas en el curso de ginecología. Y bueno, invitaros además, porque no quiero que se pase desapercibido, que probablemente vamos a subvencionar desde la Cátedra de Investigación Antonio Chamorro Alejandro Otero un trabajo sobre las alteraciones menstruales que se han producido en las mujeres trabajadoras del Hospital Universitario San Cecilio, extensivo a otras mujeres que hayan sido vacunadas con la COVID-19 de AstraZeneca. Hay no sé si te lo he enviado, pero lo he puesto por ahí en algún sitio. Un trabajo recientemente publicado, ha salido en el New York Times, ha salido hace 3 o 4 días, sobre esta constatación, que es que las mujeres que se han vacunado han tenido alteraciones o están teniendo alteraciones cíclicas, cosa que en ningún lugar de la investigación sobre las vacunas de la COVID aparece reflejado, porque ya sabéis que las mujeres tampoco hemos contado mucho en el tema de efectos secundarios o no de la COVID, de la vacuna de la COVID-19. Y entonces, una de las cosas que no se han comentado, pero que se está constatando, no solo aquí, sino en Estados Unidos, entre otras cosas, creo que lo he puesto por ahí, una publicación en el New York Times. Pues entonces, con esta perspectiva, vamos a tratar de subvencionar un trabajo para ver si podemos saber qué ha pasado. Y es probablemente algo que nadie se ha planteado hasta el momento, salvo grupos de mujeres muy selectivos como podemos ser el grupo de rescate. Es cierto que hace unas semanas, de hecho, se cuestionó, ¿no? No sé quién ahora mismo fue, que preguntó, oye, muchas de mis compañeras que se han vacunado porque todas estamos relacionadas con la salud o hemos recibido la vacuna, ¿no? Están diciendo que han sido muy regulares siempre y ahora está pasando esto, ¿no? Y me alegro de que Enriqueta estéis trabajando en ello porque es muy importante y de verdad carece de... O sea, es necesario estudiarlo, ¿no? A ver qué está pasando y cómo está afectando esto a nuestra salud menstrual. Bueno, estoy pendiente de que me lo aprueben, porque yo para poder subvencionar trabajos de este y otros tipos tengo que contar con la aprobación de mis superiores, aunque yo soy la directora del asunto, pero tengo que aprovechar que ahora mismo pues, es un tema de candente actualidad y espero que la semana que viene me lo aprueben. Si me lo aprueban, lo comunicaré en la red para que, bueno, a lo mejor en vuestros centros de trabajo podéis también recoger información. Pues ojalá que sí, seguro. Vaya, estamos ansiosas por saberlo. Ya veremos. Bueno, para finalizar, ya veremos. No, venga, hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo. Para terminar y saliéndonos un poco del tema, ahora volveremos con el torno abierto, ¿no? Y para no alargarnos más, me gustaría preguntaros a ambas en qué momento y cuándo, bueno, y cómo os topáis con el concepto de género en salud y cuándo lo pusisteis en práctica en vuestros discursos y actividades profesionales. Enriqueta misma, si quieres. Bueno, yo primero
yo no me enfrenté, sino que me encontré con el tema de la discriminación de género cuando empecé mi especialidad de obstetra y ginecóloga, porque por ser mujer no me querían aceptar. Entonces ahí encontré el primer choque. Pero me perdí bastante. Yo tenía entonces 22 años, había tenido una formación académica muy buena, pero no más. Cuando se celebró en el año 1975 el primer Congreso Mundial de las Mujeres, pues ahí me encontré con una historia que rebasaba mi conocimiento. Y es que había mujeres que ya por entonces abordaban el tema este bueno, de la discriminación, que entonces no se llamaba así, más bien se llamaba rechazo, bueno, cuando mucho. Entonces, bueno, a partir de ahí comencé a profundizar, empecé a leer, me leí a Simone de Beauvoir, sin la cual mi feminismo hubiera estado muy incompleto, y después, pues ya a partir del año 82, cuando se empezaron ya estudios universitarios, se empezaron a hacer congresos en las librerías de mujeres en las ciudades, en fin, que ya pues hubo una promoción abierta de la figura de la mujer como sujeto de la historia, pues bueno, a partir de ahí fue cuando despegué en mi visión no sesgada, no androcéntrica de la ciencia ginecológica a la que me he dedicado gran parte de mi vida. Bueno, pues yo ahora os tengo que decir que empecé, mi especialidad fue pediatría. O sea, yo, eso no lo sabes, Enriqueta, pero ya, Eso es lo que ya quería que yo fuera. acabé la carrera haciendo interna por oposición de pediatría en quinto y sexto fui interna y luego empecé haciendo pediatría. Y mi primer encuentro con la pediatría fue parecido al tuyo, cuando acababa de explorar un niño tal, y incluso se estaba deshidratado, le había puesto el gotero, pasaban los padres y decían, ¿y ahora el médico cuándo viene? ¿Vale? O sea, primero en la frente, hasta que me tuve que enfrentar con el jefe del hospital porque me decía que una niña era fea. Yo le dije, ¿de fea? No, esta niña, yo le he visto la cara, le pasa algo a esta niña, pero tenía un mes de vida. ¿Le pasa algo? Me decía, no. Fui a la biblioteca, busqué, encontré la cara. La cara era de una niña que le faltaba tiroides. Lo tuve que demostrar cogiendo a hurtadillas con las monjas de la clínica que estaba en Sabadell, y cogiendo a esta niña la llevamos a un centro donde se empezaban a hacer gamografías y pudimos ver que había nacido sin tiroides. En aquel tiempo no se hacía la prueba del talón, pero una de las razones de poner la TSH en la prueba del talón fue esta niña, porque estaba allí el que luego fue asesor para hacer el test. Total, que primero en la frente enfrentarse con un diagnóstico, y con un diagnóstico diciéndole además que la niña era fea cuando con eso nos jugamos la subnormalidad. En segundo lugar, ya viendo lo poco que me estaba dando en este campo la pediatría y viendo que el ciclo menstrual me estaba dando problemas, y además yo vi que en la carrera no me habían enseñado nada, pues me encontré con la posibilidad de estudiar en la Escuela Iberoamericana de Endocrino de Madrid unos cursos especiales que me dieron los profesores que habían investigado, Charlie, von Euler, los que habían investigado el ALH, el FSH, etcétera. Tuve la oportunidad, me la busqué, de que me dieran clase. Entonces estuve 2 años en Madrid estudiando el ciclo, y estudiando el ciclo de otra manera, claro, porque me lo estaban enseñando los que habían investigado las hormonas, y así pude relativizar que todas las hormonas suben y bajan y que no podemos ser cuadriculados en lo que pensamos. Y por último, con todo este bagaje encontré al CAPS, y el CAPS, que era totalmente masculino, me dejó hacer un congreso que era de mujer y calidad de vida, y allí hice la tesis de morbilidad diferencial y ya está. Y en eso estamos. Llevamos 30, llevamos 30 años. ¿Vale? Este es el paso. Nos has hecho ¿Y qué confesar. 30 años? ¿Y qué 30 años? O sea, y esperemos que siga así y bueno, parece, al menos en el entorno que nos movemos en la red, que sí que nos movemos, ¿no? Y hace falta mucho trabajo aún, pero que se están haciendo cosas y a la situación que estamos ahora, mira, con estas fantásticas tecnologías que nos permiten juntarnos más al final, pero ya veremos si en el futuro, ojalá, nos podamos juntar todas y vernos, ¿no?
y hacer cada día más grande la red y otros proyectos que ayuden y mejoren la salud y la calidad de vida de las mujeres. Bueno, pues por mi ¿Tú parte ya sabías, está. Abrimos turno. perdona, quería preguntar una cosa, Carmen? Dime, dime. ¿Tú sabías que Gabriela Monreal era profesora aquí en la Dale. Universidad de Granada, verdad? Gabriela Monreale me dio clase a mí. Era profesora aquí en la universidad. Sí, sí, pues mira, mía también. A mí me dio las clases, todas las clases del yodo y del hipotiroidismo, con el bagaje de ella todavía trabajo. Pues, Gabriela Monreal era profesora aquí en la Universidad de Granada y Federico Mayor Zaragoza era el rector de la Universidad de Granada cuando yo hacía preuniversitario. Entonces, toda la prueba de decálogo y todo esto de Gabriela Monreal y de Federico Mayor Zaragoza se gestó aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues abrimos turno. Las que queréis preguntar directamente podéis levantar la mano o bueno, podéis o pedir el turno por el chat. Yo creo que es más fácil que levantéis la mano si tenéis alguna pregunta. Aquí abajo en reacciones podéis poner una palma o levantar la mano. Hay una opción para levantar la mano. Y de mientras voy a ir recogiendo las preguntas que han dejado en el chat. Sí. Sí. Hay una pregunta, mientras buscas otras, que quisiera responder, que la hace Irene Aterido y que nos plantea un tema muy complejo, que es el de la endometriosis, en el que ella siempre está trabajando. Y nos pregunta, ¿hay algunas esperanzas? Bueno, yo que sigo el tema todo lo que puedo, lo que he visto de las últimas publicaciones de endometriosis es que están ya de acuerdo en que en un 50% de casos o más va a ser la progesterona la alternativa al tratamiento. No lo que están haciendo ahora, como decía Enriqueta, que solo es anticoncepción. Pero eso es una investigación, de nuevo, una investigación entendiendo las causas. La endometriosis es una enfermedad compleja que además de tener alteraciones por exceso de estrógenos, desarrollan fenómenos autoinmunes muy severos y eso complejifica, no solo son estrógenos con autoinmunidad y ahora sabemos que con dioxinas, que a un chimpancé le podemos producir endometriosis poniéndole dioxinas en la alimentación. O sea que más complejo todavía, era la enfermedad más compleja que nos enfrentábamos en relación al ciclo, pues es porque las soluciones son complejas. Son sociales, ambientales y psicológicas quizá también, porque además destruyen el ánimo de las que lo tienen. Entonces, yo sí que veo que por ese lado podríamos empezar a encontrar una esperanza. Pero claro, hay que hacer investigación con esta mirada y en general de la progesterona natural, no de los progestágenos, como es barata, hay 40.000 plantas en la naturaleza que la fabrican, no es un negocio para ninguna industria investigar bien este apartado. Solo para Sherilyn Pryor, la endocrina de Vancouver, que siempre nos hemos entendido muy bien, pero bueno, yo creo que sí que puedes, Irene, pensar que se empieza a abrir un camino de esperanza. En cualquier caso, aparte del trabajo que he comentado sobre el retraso en el diagnóstico de la endometriosis en toda España, en fin, que es un trabajo que está presto a publicarse, también patrocinamos otro trabajo en el cual se estudió en el contexto en el que se desarrollaba el proceso endometriósico en animales de laboratorio. Y se comprobó, y está publicado también, y es un trabajo muy interesante, lo que pasa es que es denso, mis conocimientos no dan, pero no tanto, en el que se ha demostrado en este trabajo que en ratas el proceso endometriósico se desarrolla en un contexto de proceso inflamatorio autoinmune peritoneal. Y esto hace que sea bastante complejo el proceso evolutivo de la propia enfermedad, porque no todas las endometriosis evolucionan de la misma forma, no todas tienen la misma respuesta a los tratamientos convencionales o no convencionales que se están administrando, y es porque implica factores que van más allá del propio tema hormonal, que es la autoinmunidad del peritoneo y el contexto inflamatorio en el que se desenvuelve el proceso endometriósico. El proceso endometriósico tiene muchas caras y estas caras son bastante complicadas.
Vale, bueno, Irene, no sé si justo has levantado la mano, ¿quieres responder a ello? Ya que hemos respondido a la pregunta. Pues quería dar las gracias. Creo que no se ha entendido la pregunta que hacía, que no era tanto sobre los tratamientos, sino una perspectiva vuestra con la experiencia clínica que tenéis acumulada y también de conocedoras de la investigación reciente. Decíamos antes, se tarda mucho en diagnosticar. Se tapan muchas cosas, no solo endometriosis, con los anticonceptivos hormonales. Y mi pregunta era, vale, voy a picaros un poco. ¿Qué hacemos una vez que diagnostiquemos a todas en 3 meses? Porque la artillería convencional es francamente insuficiente y es de lo que venimos hablando. Esa era un poquito mi pregunta, que a lo mejor no la he hecho bien. Gracias. De todas maneras, Irene, te voy a pasar para que, no sé si lo conoces, pero de la Sociedad de Salud de las Mujeres Norteamericana han publicado una guía para la endometriosis. No sé si la conoces, pero voy a pasar el hipervínculo, voy a compartir pantalla, lo voy a pasar porque te vas a sorprender del desastre de tratamientos que propone. Espérate. Me queda poca capacidad de asombro. Mientras ella lo busca, os cuento. Espérate un el último estudio machista de endometriosis es muy bueno. No es solo el de las mujeres bellas, es el de qué piensan los maridos cuando ellas están hechas polvo. Quiero decir, no hay financiación, pero es como el de qué piensan ellos de que tengamos un sangrado menstrual en cuanto a mantener relaciones con nosotras. Y va por ahí los tiros de ¿cuál es el impacto psicológico de convivir con una mujer enferma? Pero lo digo de esta manera porque es francamente penoso. ¿Estás viendo el hipervínculo? ¿Por dónde lo estás mandando, Enriqueta? Espérate, que le he puesto compartir pantalla, pero espérate. Espérate, que se ha ido, espérate. Mientras lo buscan, te contesto, Irene, que no había entendido del todo lo que preguntabas al final. Me encanta que me piques porque a veces se necesita estímulo pero a mí ya me encantaría que las diagnosticáramos todas en 3 meses. Sí, porque sí que sería un problema, porque luego la alternativa es ahora todas anticoncepción sin ninguna otra posibilidad. Hay algunos autores que ya han señalado la reducción de los tumores endometriósicos con resveratrol o con té verde y yo lo que voy constatando es que van bastante bien, pero en las fases, como hay mujeres en una fase muy inicial, pues estupendo que en estas ya pudiéramos encontrar una manera de que el tumor no fuera mayores. Luego el papel de la vitamina D en la autoinmunidad también es importante, entonces con eso también evitamos y todo lo que sea vitaminas antioxidantes, o sea, todo lo que sea disminución de la oxidación, reducción celular. Ahora veremos qué dicen las americanas, pero yo te digo que hay cosas que ya podríamos hacer en primera fase. En segunda fase, cuando ya está muy avanzado, pues claro, nos quedan las cuestiones quirúrgicas. ¿Es este enlace externo que nos pones? ¿No? Sí, no. ¿Sí? Es enlace externo. Si este que pones es SWHR o ORG, ¿no? Society Woman. Sí. Research. Vale. Enriqueta bueno, no sé si lo podrías copiar y ponerlo en el chat igual, pero si no, no pasa nada. Así lo tenemos. Vale. Porque por aquí no lo podemos esto. Bueno, doy paso a una pregunta más, sintiéndolo mucho porque nos estamos alargando un poquitín y ya se hace tarde. Tiene la mano levantada, amamantar, no puedo ver el nombre completo. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, la verdad que soy enfermera y soy voluntaria en la Asociación de Apoyo a la Lactancia Amamantar y claro, pues esta cuestión de la vida reproductiva la vivimos a través de muchísimas mujeres que atendemos, unas 400 o 500 al año, y la verdad que
pues bueno, una de las cosas que me hizo formarme, ¿no?, en salud y género y pronunciarme sobre esto es porque, bueno, también la vida reproductiva de las mujeres pues ha sido ahí conquistada por el patriarcado y la verdad que, bueno, la obstetricia y la ginecología convencional pues vamos, la toma como un negocio rotundo, ¿no? Nosotras vemos muchos casos de mujeres que previamente pues a embarazarse y a lactar pues tenían alteraciones menstruales de base. Nos cuentan pues que la única salida que les dieron pues fueron los anticonceptivos, ¿no?, para regular problemas como el síndrome de ovarios poliquísticos, las endometriosis, bueno, para regular pues, sus anemias, para regularlo todo. Y recientemente, pues ahí viví la experiencia con mi hija, que estamos tratando de diagnosticarla tempranamente de una endometriosis, y el ejemplo de un ginecólogo al que se refiere, aquí al sistema se le refiere como que hace buenas ecografías para diagnóstico de endometriosis y tal, sobre el tema de tratarla con anticonceptivos convencionales, pues eso, combinados y tal, fue que ni tan siquiera diagnosticó la endometriosis, a pesar de que llevan 2 o 3 años ya diciendo pues que tiene un endometrio engrosado y todo esto y tal, y que ella tiene otros problemas ya pues asociados de dolor en las relaciones sexuales y tal. Pues fue un ejemplo que me resultó totalmente escandaloso de todos estos años que había oído, ¿no? Pues cómo el objetivo de la ginecología y la obstetricia convencional es acabar con la regla, porque total, ahora las mujeres tampoco quieren tener hijos básicamente, entonces ¿qué sentido tiene mantener las reglas? Pues el ejemplo que la pusieron a ella fue que esto es como bajar la basura, ¿no? Cuanto menos basura bajas, pues mejor. O sea, la regla es una basura para la obstetricia. Utilizan un ejemplo pérfido y terrible, pero bueno, no solamente lo decía un hombre que era ginecólogo, sino que en las convenciones de la obstetricia y de la ginecología convencional, pues lo oyes constantemente, ¿no? Entonces, bueno, este profundo desconocimiento del ciclo pues es terrible, porque tampoco, a pesar de todos estos años de conocimiento y de investigación y de trabajo por vuestra parte, no hemos conseguido revertir esta tendencia horrorosa en las mujeres, porque yo creo que tampoco llega a la base, ¿no?, a las mujeres jóvenes cuando empiezan con todo esto. Solo aquellas que, bueno, pues se manifiestan ahí un poco militantes y buscan un poco y no se dejan llevar, ¿no?, por la corriente imperante, pues consiguen un poco buscar fuentes independientes y tal, pero la verdad es que las jóvenes o las mujeres más jóvenes que vemos pues también tienen, como las que somos más mayores, un profundo desconocimiento inicial de todo lo que es su ciclo. Y esto, pues claro, pasa por lo que siempre hemos dicho muchas veces, que es la formación sexual reproductiva en los centros de estudio, que se carece de ella, ¿no? No sé qué alternativa ven a eso, ¿no? Al futuro de educar a las mujeres en otros conceptos diferentes, estas grandes compañeras de la salud y el género como son Carmen y Enriqueta. Bueno, yo decirte que por término medio el diagnóstico de endometriosis, una mujer antes de ser diagnosticada va a recurrir hasta 3 o 5 profesionales sanitarios diferentes que le van a decir, bueno, cosas iguales o similares dependiendo de sus perspectivas, pero con escasas diferencias. Lo primero que hay que plantearse es una cuestión que es difícil de explicar desde el punto de vista médico o médica, como en mi caso, y es que muchas veces el diagnóstico de sospecha de una endometriosis se tiene por la sintomatología, pero puede que ninguna prueba complementaria de diagnóstico sea capaz de localizar ningún foco endometriósico, porque muchas veces, la mayoría de las veces, la endometriosis comienza siendo una pequeña siembra de nódulos endometriósicos fuera del útero o dentro del útero en el caso de la adenomiosis, pero que son indetectables ni para la ecografía convencional que nosotros practicamos en la clínica, ni para otras pruebas más sofisticadas de imagen como puede ser la resonancia nuclear magnética. Entonces, la mayoría de las veces hay que advertir a una mujer con síntomas claros de sospecha
de que padece una endometriosis, que aunque en la exploración clínica no haya hallazgos, esa endometriosis puede estar y que puede que con el paso del tiempo se haga visible. Esto es una auténtica realidad y es así de crudo. De tal manera que se ha admitido tradicionalmente por la ciencia médica que para hacer un diagnóstico de certeza de una endometriosis hay que hacer una laparoscopia para poder visualizar los focos endometriósicos, pero la endometriosis, o sea, la laparoscopia no es una prueba médica exenta de riesgo, es una prueba quirúrgica que requiere anestesia y que puede tener complicaciones, algunas veces complicaciones graves. Entonces ahora lentamente se está comenzando a admitir que una mujer que tenga síntomas manifiestos de poder presentar una endometriosis, aunque no se toque ni, porque yo siempre toco a las mujeres, hago una palpación bimanual. Entonces, aunque no se detecten focos ni siembras en otras pruebas, el diagnóstico se puede mantener. Y entonces, el confiar demasiado en las pruebas diagnósticas negativas hace que los diagnósticos sean tan poco precisos y a veces tan poco decisivos para poder tratar a las mujeres. De acuerdo, y solo decir que esta frase de es como bajar la basura, la menstruación, de hecho ya la decían los griegos, que consideraron que la menstruación era la basura o la suciedad de las mujeres. Y eso lo tiene bien explicado Victoria Sau en sus libros cuando explicaba los nombres que se llamaba, a los que se llamaba la menstruación. Pues imagínate, el gran ginecólogo que has citado considera que la menstruación es un producto residual del que hay que prescindir, como del estro de las ratas, cuando ha resultado que son fuente de investigación de calidad de vida de futuro y desde luego de la vida de la humanidad. Si no fuera con ello, no hubieran nacido este ginecólogo, por ejemplo. O sea, sin la menstruación de su madre. Por lo tanto, bueno, aquí la ignorancia nos ha acabado el debate. Yana, ánimos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que por hoy está bien. Si hay más dudas, pues tenemos la red y ya pues podremos, ya que esto ha sido como una prueba piloto y ha salido tan bien, yo creo, podemos proponer para hacer otros encuentros. Y nada, yo creo que conclusión general, la menstruación y el ciclo menstrual es un indicador de salud, que no se nos olvide. Falta mucho de investigación, ciencia de la diferencia, pero que aquí seguimos, estamos luchando y algunas cosas están cambiando poco a poco. Ya sabemos que esto va lento, pero hay que, como decía Enriqueta, ¿no? Visibilizar, normalizarlo, hablarlo y salir de ese tabú que al final nos afecta y nos afecta negativamente en cuanto a la investigación, ¿no? Y es parte de gran parte de nuestra vida. Y nada, por mí, daros las gracias a ambas, ha sido un placer, y a las asistentes, creo que ha sido un encuentro enriquecedor. Y esperemos que se hagan muchos más. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme explicado así. Ánimos. 2 horas.